Hola a todos, primero que nada, muchísimas gracias a los YPR Alumni que nos acompañan el día de hoy. Pues este es el primer panel que estamos haciendo de experiencia del evento, del programa, y ellos fueron los valientes que se apuntaron a acompañarnos, así que mil gracias por eso. Antes de presentarlos, pues quiero contarles que el objetivo de este panel es simplemente conocer un poco más sobre la experiencia que tuvieron los Young Partners, cómo el programa y la comunidad ha impactado en sus carreras y cómo les fue cuando regresaron a sus firmas. Nos acompañan hoy, pues, María Lucía Costa, socia de la firma Castelán, que está en Uruguay. Ella es experta en litigio y asesoramiento corporativo y es Young Partner del año 2022. También está con nosotros Larisa Lacut. Larisa es socia del estudio Altra Legal de Paraguay. Larisa practica en las áreas de corporativo y litigio y es Young Partner 2024. Pedro Córdoba, que es socio de Robalino Abogados en Ecuador, experto y famoso en el ámbito de la propiedad intelectual. También hace protección de datos y life sciences. Y Pedro es Young Partner del 2023. Y Heidi Moronta, que es socia de la firma Ulises Cabrera en República Dominicana. Ella lidera el área de compliance de la firma y es también Young Partner de 2022. Larisa, Pedro, Heidi, María Lucía, mil gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos. A Un ti por la placer. invitación. Gracias, Eduardo, un gusto. No, de verdad que se los agradezco mucho. Eh, si quieren, vamos a ello. Pues como les decía, el objetivo de hoy es pues, conocer un poquito de la experiencia que todos ustedes han tenido, tanto durante como posterior al evento. Entonces, si quieren, yo les hago algunas preguntas, igual cualquier cosa que quieran comentar, bienvenido. Tal vez empezamos en el orden que los presenté. María Lucía, a mí me interesaría saber como, qué fue lo que a ti te llamó la atención de Young Partners Retreat, especialmente porque tú sos de las del primer año, Sí, eh, de los antes de conejillos de decidir India. participar. Bueno, en realidad la experiencia de Young Partners se dio un año antes de que yo ingresara como socia, es decir, ya estaban las conversaciones, estaba el plan de carrera y obviamente estaba el momento en el que todos los abogados nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué implica ser socio? ¿Qué es tan diferente del hecho de ser abogado regular, regular entre comillas? Y ahí es cuando uno empieza a hacerse preguntas y se va dando cuenta que las respuestas no aparecen con tanta facilidad. Y en realidad fue el socio director de la firma que se había enterado de esta propuesta, me lo planteó como una alternativa para ver si era algo que podía resultar interesante para mí, para el plan de carrera, para la firma. Lo conversamos y la realidad es que tanto lo que era el contenido como los exponentes que iban a ver, incluso que aparte siempre tener la posibilidad de interactuar con gente que está atravesando el mismo proceso y poder construir juntos desde ese lugar era un atractivo diferencial. Y bueno, ahí me apunté. Aparte soy un poco valiente por naturaleza, entonces me gusta probar cosas, aunque no necesariamente estén testeadas. Y Pedro, ustedes fueron tres el año que fueron ustedes de la firma. ¿Cómo fue esa conversación o por qué decidieron lanzarse? Pues habíamos escuchado un poco del programa, yo la verdad un poco por fuera, y pensando, era un Young Partner Retreat y no sabía qué tan young había que hacer para entrar al retreat. Entonces un día en verdad recibí la llamada de Javier Robalino, el socio director, y me dijo, ¿qué van a hacer de esta fecha a esta fecha de noviembre? Y le digo, bueno, tengo planeado ir a Houston porque hay otro congreso de propiedad intelectual de los muchísimos que hay y yo tengo que estar ahí. ¿No? Tú sabes que congresos de propiedad intelectual no faltan y son Sí. buenos. Pero me dijo, mira, hay esta posibilidad de este retiro de socios donde van a ir tus otros dos socios y donde no vas a ver tanto temas de materia, ¿no? Porque como abogados siempre estamos acostumbrados a ir a cursos de, qué sé yo, de corporativo, de propiedad intelectual, de inteligencia artificial relacionada con los derechos de autor, etcétera, etcétera. Pero este era más relacionado a la forma de administración de manejo de una firma. Y claro, me llamó la atención totalmente, así que dije, bueno, arreglemos de ahí la agenda, que la fiesta de propiedad intelectual espere un poco, que me voy a Miami ahí al Young Partners Retreat, ¿no?
De fiesta no te faltó tampoco, ¿eh? No, yo Te lo iba a dicho decir es, eso mismo. espere esa, dije. Y mira, y Heidi, uy, espérame un segundo. Yo, a mí realmente, a mí me dijeron, te anotamos en un curso que se llama Young Partners Retreat, es de tal fecha a tal fecha y nos vamos. Y yo, ok, ¿y qué es eso? O sea, yo fui con cero expectativas porque como fui del primer curso, no había toda la información que hay hoy en redes. O sea que yo no tenía idea a qué iba, simplemente que era un curso para socios para enseñarlos a ser socios. Eso era todo lo que yo sabía del curso, porque ya sí, el que tenga interés en las redes sociales de Young Parent Retreat, hay mucha información de lo que se hace, de lo que se aprende en el curso. Pero en ese momento no había nada. Nosotros fuimos, como dice Lucía, los conejillos de India. Entonces yo fui con cero expectativa, pero la verdad es que sin desperdicio. O sea, en la edición de nosotros fueron 4 días y no hubo un día que yo dije, o sea, no, los 4 días fueron de mucho provecho. Gracias, vos. No, sí, el primer año fue 4 días y ese fue el único feedback que recibimos, que cuatro días estaban ya muy cansados el último Sí, día después de no porque el tanta contenido no actividad. fuera bueno, sino porque como es tanta información, ya el cuarto día estás cansado, pero igual, buenísimo. Querían los 4 días, pero con uno descanso en medio. Exacto. A irse a rumbear, cero descanso. ¿Ya? Y pasando a nuestra Yo Partner más reciente, mira Larisa, y ya en el evento, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo fue tu experiencia en el evento? O sea, ¿qué te impactó? ¿Qué te sorprendió? Bueno, para mí el evento fue espectacular. Yo, un poco como Pedro, ¿verdad? Cuando me enteré sobre el evento, no tenía conocimiento de qué se trataba, no había hablado con nadie que haya ido antes. Este fue el primer año perdón, el año pasado fue el primer año que fue Altra. Y entonces era como que todo muy nuevo, pero el hecho de que sea algo diferente fue lo que llamó la atención del estudio, ¿verdad? Que no sean cuestiones de fondo, como dice Pedro, cuestiones de estudio y demás, sino que sea algo totalmente diferente, una experiencia totalmente diferente fue lo que llamó la atención y realmente fue lo que fuimos a vivir ahí, ¿verdad? Fue una experiencia espectacular, con speakers de primera. Colegas excelentes, por lo menos el grupo que nos tocó estuvo espectacular, entonces de verdad valió mucho todo lo que se hizo, los días de cansancio. Sí, es un poco cansador tantas horas, pero lo vale y se pasa bien, se pasa lindo, conoce gente buena, gente linda, de verdad que una experiencia espectacular, súper recomendable. Y si tuvieran, ahí estatales se las hago abiertas, si tuvieran que elegir como una sola cosa que no se esperaban o que les sorprendió, ¿qué sería? Cualquier cosa. Para mí fue un ejercicio que se hizo Ajá. en uno de los días, que fuiste vos, Eduardo, estábamos todos sentados en grupo y demás, y como que dijiste, bueno, quiten los celulares y escríbanle a un cliente con el que no hablen hace mucho y aparezcan. Y fue como que, ¿cómo habrá ahora? Y fue como que un ejercicio súper inesperado, creo que para todos, y todos estábamos así con el celular, escribimos, no escribimos, y estabas vos ahí pasando mesa por mesa, presionando, envié el mensaje, a ver. Entonces fue algo como que súper inesperado y estuvo muy bueno. Creo que salieron varias cosas de ese día, de esa actividad. Esa fue una actividad que a mí fue como que, wow, no esperaba esto. Un poquito te saqué de tu zona de confort, perdón, pero Un ya me poquito, sí. conoces. Yo así soy. Sí, bueno, es parte de la experiencia y es lo que está bueno, ¿verdad? Claro. Iba a agregar eso, sí, que en realidad creo que lo que más me llevó o más me sorprendió de toda la experiencia fue cómo hay muchas cosas que en realidad son sencillas que podemos hacer, pero que están tan por fuera de lo que es nuestro día a día, tal vez usual, y que nos cuesta representárnosla. Entonces, cuando lo visualizamos tan de frente, genera un poco de desconcierto.
Y vinculado a eso, a mí me pasó puntualmente con el tema del networking o de hacer relacionamiento, que es algo que lo hablamos los abogados o sobre todo los partners como una muletilla de que es importante mantener las redes, mantener los vínculos, pero siempre cuando pasamos raya al final de la semana nos hubiera gustado hacer un poquito más porque terminamos priorizando a veces la parte operativa. Entonces, desde mi lado, creo que lo que más me sorprendió fue cómo en realidad es simplemente poner un espacio en la agenda y hacerlo, porque sin conocernos, siendo de lugares completamente diferentes, con historias de fondo completamente diferentes, enseguida hubo un clic. Todos estábamos en la misma sintonía, todos estábamos teniendo claro que ese era un objetivo que compartíamos, entonces le saca bastante la presión a lo que teníamos que hacer y fluye. Entonces, a veces, cómo es nuestro propio cerebro el que en realidad nos condiciona a que las trancas existan y en realidad no existen como tales. Entonces, bueno, ese cambio de perspectiva creo que personalmente fue lo que más me enriqueció desde el momento uno. Sí, a mí lo que ya tú mencionaste, Eduardo, el salir de tu zona de confort. O sea, si no te sientes incómodo, no lo estás haciendo. Entonces, el salir de tu zona de confort y hacerlo con intención, sobre todo, porque el día a día te consume. Entonces, tienes que hacerlo con intención, el poner en práctica todas las herramientas que se aprenden. Tú tienes que designar un espacio en tu agenda para hacerlo, porque si no lo haces, el día va pasando y va transcurriendo. Entonces, hacerlo con intención y salir de tu zona de confort, contactar a esos clientes que tienes muchísimo tiempo que no hablas, ese amigo que tú sabes que tiene el negocio que está súper bien, dices, uy, ¿le escribo o no le escribo? O sea, todo eso fue lo que yo más me llevé. O sea, tienes que hacer esto, pero hacerlo. Que no se quede Claro. simplemente en la letra muerta de lo que se vivió en ese momento. Yo, Y funciona. sumado Sí, a lo que todas han dicho, es justo eso, ¿no? En el momento en que tú dices, el cliente no va a buscar necesariamente al que más sepa, en ciertas materias sobre todo, ¿no? Sino con el que más conectas. No busca al mejor abogado, sino con el que conectas. Entonces, ¿cómo haces esa conexión? Y me llamaba la atención ese que decías antes, era como, fuiste a un congreso, ¿cuántas tarjetas trajiste? Y no cuántas conexiones hiciste. Entonces, ¿cómo tener ese cambio de chip de hacer la conexión con el cliente? Y sea quien sea, con un prospect, con alguien. Porque tú no sabes si el que no te va a mandar nada de trabajo hoy, de aquí a 3 4 años, te va a hacer millonario. Entonces es hacer la conexión y hacerla con sinceridad. Eso me llevé mucho. Y eso era un aprendizaje, ¿no? Porque a veces tenemos de esto de, hablo con él, no, porque no le veo mucho, ¿no? Mira, si te llama la atención y crees que puedes tener alguna empatía con él, habla. Y esto de que haz amigos y los negocios vendrán. Eso me llevé mucho, ¿no? definitivamente, así es, así es. Hacer relaciones, no clientes. Eh, Miren, y pensemos después del evento, o sea, ¿ustedes sí sienten que hubo un antes y un después? O sea, ¿hubo alguna transformación significativa, algo que hayan implementado, algo que ustedes, aparte de lo que me están diciendo de la zona de confort, que hayan sentido que cambió en ustedes o en sus firmas a raíz de que ustedes fueron? Pues tal vez Nariz acaba de regresar hace 2 meses, tal vez todavía no ha cuajado, pero ¿qué impacto tuvo? Mira, para mí, varios. Uno, el tema de eh, la fidelización del equipo, delegar, la mentoría, porque no es nada más la parte del business development, o sea, también está la parte del equipo. Entonces, el construir un equipo sólido, un equipo que tú sientas que te respalde, para tú poder entonces tener el tiempo para ocuparte de esas tareas, de esas otras tareas de socio. Para mí eso fue invaluable y es algo que estoy aplicando siempre, porque antes del programa lo hacía, pero no con el enfoque que te dan en el programa. Entonces, para mí esa parte ha sido muy, muy importante. O sea, sentir que me puedo ir de viaje y que tengo un equipo que va a salir adelante con el trabajo, que no necesariamente tengo que estar aquí. Entonces, para mí eso ha sido una de las cosas que he implementado mucho. Y con lo que le gusta viajar a Heidi. Así que, pero vos ibas a decir algo.
sos un Sí, caballero, siempre abrís tu micrófono y ves que alguien de ellas va a hablar y te paras. estoy con damas. No, yo lo que iba a decir es que algo que sí fuimos aprendiendo bastante es cómo haces clic, ¿no? Tú puedes tener la respuesta al problema que tenga el cliente, pero tú más bien le ayudas a llegar juntos, ¿no? Y le haces preguntas, ¿no? Todavía un ejercicio que tú lo hacías incluso, que decías como, hazle las preguntas, que a él le va a gustar llegar a eso, y te va a escoger a ti para que luego le ayudes a ejecutarlo, ¿no? Entonces, como ahí vas haciendo el bonding, ¿no? Entonces, en lugar de decirle, "Ve, facilísimo, tienes que constituir una compañía en no sé, pues, ¿no? En las Islas Caimán. ¿Y qué piensas? ¿Pero cuál es tu problema principal? Ah, pero si piensas que es tributario, ¿qué solución le podría dar? No sé. Eso fui aprendiendo como porque ya vas teniendo esa conexión. Aprendes de él. Entonces, no sé, bajas al nivel, ¿no? El abogado a veces tiene esta onda de que venga a preguntarme que lo sé todo y no es el punto, ¿no? Más bien es, ok, cliente, necesito solucionar contigo porque vamos a estar del mismo lado. Eso me pareció algo interesante y es salir de la zona de confort de casi todos los abogados, ¿no? Porque dicen, me vienen a hacer consultas porque quieren respuestas, ¿no? Casi que un diagnóstico médico. Ahora ya ha cambiado eso y eso creo que me llevé bastante, ¿no? Sí. Por mi parte, sí, como decía Eduardo, volvimos hace poco, pero sí que hubo ese clic en la mentalidad de, bueno, este tipo de cuestiones también es importante hacer ese espacio en la agenda, como había dicho Heidi y Lucía, ¿verdad? Dejar un poco lo que es la parte operativa y enfocarte en estas cuestiones de organización. Para poder intensificar los puntos necesarios, ¿verdad? Para fidelización de clientes, fidelización del equipo, como bien mencionaron y demás, pero también ver otras oportunidades, nuevos proyectos, nuevas ideas, cómo encaramos eso, a quién podemos designar, o sea, es como que todo un estudio detrás de... que debe hacer, deben hacer, debemos hacer los socios, ¿verdad? Como para poder hacer crecer al estudio y no quedarnos siempre en ese trabajo de laboratorio, de entregar trabajo, de entregar contratos uno detrás de otro sin pensar un poco más allá, ¿verdad? Y sin encontrar como que un sentido un poco más profundo y generar esa conexión más profunda con los clientes. Así que hoy es como que, ok, tal día de la semana tenemos reunión para organizaciones internas o para pensar en cómo crecer en tal ámbito y demás, ¿verdad? O sea, hacer ese aspecto más organizacional, o sea, darnos un lugar para eso. Eso es algo que sí, que se nota que está creciendo, digamos. Sí, en mi caso creo que fue la toma de conciencia de que nadie lo va a hacer por mí, de que soy la responsable de hacerlo, nadie va a venir a decirme, Lucía, tenés que hacer esto para determinado momento, sino que soy yo la que tengo que ponerlo en agenda y que tengo la responsabilidad también de hacerlo, no solo por mi propia carrera profesional, que ahora depende de mí, sino también por el crecimiento de la firma, pero sobre todo por lo que indicaba Heidi, que es el crecimiento del equipo para el cual nos debemos también. Ni que hablar, por supuesto, que para el valor agregado que queremos aportarle al cliente, porque aparte, cada uno de nosotros, por lo menos, creo que tenemos el convencimiento de que somos responsables, comprometidos y que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para dar el mejor servicio posible, pero la interna también tiene que tener esa claridad de que también estamos haciendo lo mejor por ellos. Y si no lo priorizamos en la agenda, ese mensaje no va a estar, si siempre priorizamos lo operativo por sobre todo lo vinculado a Business Development. Súper bien. No, miren, ya lloro de escucharlos. De verdad que por eso hicimos este programa y qué bueno que está funcionando. Eh, aterricemos un poquito. ¿Han tenido alguna iniciativa con algunos otros Young Partners que conocieron o han recibido algún tipo de referencia no sé, cuénteme como alguna historia de cómo se han relacionado con los otros participantes ya después del evento? ¿Quién se anima? Dale, Heidi, tú estás con todas las ganas, ahí ya te vimos. Pues mira, te cuento, con la gente de Torres Legal de El Salvador, esas personas se han convertido en mis amigos, o sea, y no solamente Héctor y Oscar, que fueron los que fueron, sino ya otros socios de la firma, porque nos hemos conectado en otros eventos, entonces ya nos hemos hecho súper amigos.
Ellos nos han referido casos, nosotros le hemos referido casos a ellos. Con Lucía recientemente recibimos un referral, o sea, la comunidad es bien dinámica porque nos mantenemos en contacto. Entonces, no solamente por las actividades que tú haces por tu lado, sino también nosotros. O sea, si vamos a alguna actividad, nos escribimos. ¿Quién de ustedes va a estar ahí? Entonces, tratamos de mantener esa conexión. Y sí, han surgido, o sea, se crea un networking dentro del mismo Young Partner. Uy, ahorita que decís lo de Torres, y Torres Legal se hizo parte de Aliot Global, ¿verdad? Por usted. Correcto, correcto. O sea, ¿Qué le mandaste a Heidi, María Lucía? Contanos, sin decirnos el nombre del cliente ni el monto de la propuesta. Es un cliente que se dedica a la elaboración, bueno, desarrollo industrial de productos de higiene para industrias, eh, jabones, detergentes, etcétera. Y está en un proceso de expansión de una línea comercial por ahora que va a instalarse en varios países. Y bueno, uno de ellos es la República Dominicana. Y bueno, justamente eran temas de inscripciones marcarias, de inscripciones de productos, temas regulatorios. Entonces, bueno, ese primer contacto automáticamente fue Heidi y Mónica, porque aparte sé que está Mónica también, que es una socia de Heidi, y estaban ambas en el mismo año, entonces fue, chicas, necesitamos ayuda. Y la Buenísimo. realidad es que el tiempo de respuesta de Ulises Cabrera fue espectacular. O sea, no tenía ninguna duda de que eso iba a ser de esa manera, aparte. Clarisa, ¿y tú qué has de regresar? ¿Has estado en contacto todavía con algunos Young Partners? ¿Los has visto, han hablado? Sí, bueno, todavía no los vi, no tuve todavía la oportunidad. En Lima. Em, en Lima sí. Pero sí, estuvimos hablando por correos con varios de ellos, reuniones virtuales, estuvimos también en conversación con eh, el de Bolivia, con, no sé si, William, Uy, cuando para, vea esto se va a enojar. Con William, sí. sí, bueno, por eso, no sabía si decir nombre o no, mejor quitamos. Pero sí, estuvimos hablando para llegar a una alianza, ¿verdad?, entre ambos estudios. Seguimos en conversación con eso. Pero bueno, por el momento eso fue todo, ¿verdad? También con Leo, que iban a venir unos colegas de ellos, entonces claramente nosotros íbamos a recibirles, pero todavía no concretamos esas reuniones presenciales, pero bueno, volvimos hace Va a muy llegar poquito. Anwar. Anwar es Young Partner del año de Pedro, que es socio de Sí, Leo, con ellos, que estuvo en tu con ellos, año. con ellos. Ay, que son súper buena gente. Así Sí, es. De de hecho, hecho. sí, 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 sí. Con Auer estuvo hace poco, de hecho, en Quito fuimos a comer. Estamos ahí haciendo un par de cositas con ellos, más en temas corporativos. Pero es lo que tú dices, ¿no? Ahí se hizo la conexión, la amistad, etcétera. Yo, bueno, a la socia de Heidi, a Magdalena, la conozco, ella es mi amiga personal hace años. Pero ahí también hicimos un poquito más de bonding y poder conocer más gente y demás, ¿no? Y ver otros aspectos, otras áreas. Entonces es chévere porque también vas ampliando el espectro, ¿no? Claro, de acuerdo. Bien, y ya que estamos hablando de estos, y que hay varios que han estado desde el principio con nosotros, eh, cuéntame un poquito como de las actividades que hacemos después. ¿O qué les han parecido? No sé si tú estuviste en la fiesta que hicimos en México, Heidi, creo que no. Eh, de las conferencias cada 3 meses. Cuénteme un poquito cuál ha sido su experiencia con eso, porque nosotros cuidamos mucho esta comunidad. Espero que se sientan cuidados, pues. Sí, mira, la verdad es que Young Partners no se acaba cuando se acaba el retreat. O sea, Young Partners sigue. Ustedes se han encargado de eso cada 3 meses con las conferencias y siempre las conferencias son muy valiosas. Las personas que participan en la conferencia suelen ser de igual alto nivel que las personas que imparten la charla y los talleres en el Young Partners Retreat. Este último a mí me encantó, que es de Time Management. Y ahora yo estoy, que a todo el que me pide una reunión por la mañana, guard my mornings. Eh, porque Yo realmente, o estoy sea, igual. sí, o sea, esas herramientas que se dan en esos talleres, la verdad que sí son útiles.
Eh, Hubo una también con el tema de la fidelización del equipo, que me pareció buenísima también, de qué se espera de ti para que el equipo se sienta comprometido contigo. O sea que la verdad que yo estoy encantada con mis charlas, siempre trato de cuando tú las anuncias, de bloquear ese espacio en la agenda para estar presente, porque se le saca mucho provecho. Y cenamos en Dominicana, ¿no? Nos juntamos todos los Young Y nos Partners. Igual juntamos en Ecuador todas con las Pedro. mujeres de Young Partner, porque de República Dominicana creo que no has tenido hombres. Sí, uno ya Uno. llegó uno, César, llegó el año pasado, en el año de Larisa. Entonces éramos un grupo de chicas con Eduardo, nos fuimos a cenar. Igual cenamos hace 2 semanas con Pedro en Ecuador. ¿Cuántos éramos? Éramos como 14 Young Partners, ¿no? Sí, 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 muy buena convocatoria tuvo esa cena. Eh, Y acaba de decir que el lugar estuvo buenísimo, ¿no? sí, el que lo eligió es un máster de elegir Y cómo restaurantes. sabe restaurar. No, no hemos coincidido en ninguna fiesta de las IVAs con Larisa ni con Lucía, pero contigo sí nos juntamos en Miami, ¿verdad, Heidi? Para la regional de Latinoamérica. Sí, 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 sí. Hicimos también el primer día un mini encuentro de Young Partners. Sí, claro. Y bueno, y este año en Lima vamos a hacer otro, y con los que sí estuve fue con los socios de Larisa, cuando lo hicimos en México. Sí, Eh, es verdad. ¿Qué te contaron vos? ¿Estuvo bien o no? No mucho. Bueno, de hecho que después de esa reunión fue la confirmación del evento, ¿verdad? De tu Ya no, inscripción. la inscripción, correcto. Sí, no, nos dijeron, nos contaron que estuvo muy bueno, les gustó mucho la actividad, es algo diferente como dijimos, ¿verdad? Es, no sé, una experiencia diferente, innovadora y bueno, se jugaron a participar del evento por ese motivo. Y ellos también van ahora a la IVA, así que probablemente estén también el 18. Ahí los vemos, en la fiesta de YPR Alumni and Friends. Sí, yes. Bien, y ya, pero valoro muchísimo su tiempo, entonces si quieren voy a ir cerrando esto, pero solo les querría tal vez una pregunta de cierre, si ustedes le recomendarían Young Partners Retreat a su mejor amigo o su mejor amiga de la vida, y si se lo recomendarían, ¿por qué? Y si no se lo recomendarían también, ¿por qué no? Bueno, yo lo recomendaría, tanto es así que una amiga de facultad que por motivos de la vida se mudó a Chile, Angelina, y bueno, trabaja en Chile desde hace más de 10 años, o sea, son Ah, esas personas con las que tenés... Angelina es tu amiga. Mira, pues no Exacto. había hecho En realidad el... ella, el pedido o la propuesta vino, llegó por el estudio primero y ahí ella haciendo su investigación de mercado vio que yo lo había hecho y veía haciendo las publicaciones, entonces me consultó sobre la experiencia porque estaba como un poco en duda y obviamente le comenté lo que pienso realmente y me escribió, confirmé la participación y después me iba comentando de lo que iba pasando, pero quedó muy contenta también. Entonces, sí, mis mejores amigos en general no están en el mundo de la abogacía, pero de los que sí están, lo recomiendo porque me parece algo sumamente enriquecedor, hacernos el tiempo, tener esos panelistas de primer nivel. Y bueno, capaz que lo que sí sería bueno es que tenemos que empezar a motivar más en América del Sur, porque creo que necesitamos más exponentes, estamos un poco tímidos todavía los países de América del Sur. Los del sur. Los del sur, sur, Porque, sur, sí, sí, perdón, sí. porque en Ecuador somos famosísimos. Sí, sí. Los del sur del sur. Sí, Sí, Angelina estuvo en mi año, el año pasado justamente, Sí, sí. estuvo participando. pero Sí, no, En mi Larisa, caso, Heidi y bueno, Pedro, como me sabes, encantaría. te consta que te he mandado, aunque sean algunos referidos, de ahí que salgan las ventas y todo, ¿no? Porque yo siempre les digo que es una experiencia que sí te cambia la visión, lo que hablábamos al inicio, ¿no? De la visión del, no sé, del empleado al socio. Esa es la visión básica que sí te cambia el chip. Conoces a gente que tiene los mismos problemas y las mismas inquietudes, ¿no? Entonces, por ahí, como viste el día de la cena, conversamos ahí con algunos colegas que yo también les había dicho mi experiencia.
Me acuerdo que Belén, por ejemplo, dice, oye, ¿qué tal estuvo? Que estoy pensando en ir y le hablé, hoy por hoy está fascinada. Otra colega de mi firma que va a ir este año, también recomendada porque le dijimos, es algo que vale la pena ir. Cierto que viene el Avero este año, qué alegre. Exacto. Entonces, sin duda es completamente recomendable y ahí seguimos remitiendo, ¿no? No por ningún interés, sino por el interés, como dices tú, el de la amistad. Que tengan esa buena experiencia. Gracias, Pedro. Yo de mi parte, sí, a todo el que quiera o tenga interés en el programa le diría, no lo dudes, hay que hacerlo. Te cambia la perspectiva completamente. Te da un enfoque diferente al que tú hoy en día puedes tener. O sea que 100% recomendado. O sea, el que esté dudándolo, que no lo piense, que lo haga. Eh, Súper. Por supuesto, yo también, súper recomendado cuando sos socio nuevo que te den este tipo de capacitación para afrontar nuevos desafíos y para generar confianza, sobre todo en vos mismo, ahora en la posición en la que estás ocupando ahora. Me parece súper importante, me parece que el programa genera esa confianza en sus participantes. Entonces llegas con las ganas de llegar y decir, yo propongo esto, yo propongo aquello, y sentirte como uno más que ya estuvo a lo mejor como socio hace años y años. O sea, está muy bueno. De verdad que súper recomendado y sin dudarlo. Alan, ustedes, mil gracias. Yo trabajo tanto con abogados que de verdad soy muy consciente de la vida de los abogados y cómo muchas veces el tiempo, pues definitivamente es el bien más escaso que ustedes tienen. Así que cuando deciden compartir un rato conmigo, de verdad que siempre estoy profundamente agradecido. Y no, y de corazón les digo, espero que hayamos aportado y seguir aportando a sus vidas, tanto como ustedes han aportado a las nuestras. En serio, que les agradezco mucho haber compartido con nosotros hoy. Me va a dar muchísimo ver en Lima, a los que voy a ver en Lima. Y María Lucía, tú no vas a Lima, ¿no? Todavía no lo tengo definido, pues estamos con algunos proyectos de la firma que me queda el Ojalá que calendario un sí. poco complicado, pero lo estoy considerando, pero tiene que cuadrar con otras cosas. Sí, Ojalá que sí, porque me daría mucho gusto verte y a sí, Pedrito, sí, a mí pues también. lo acabo de ver. Así que no, de verdad a ustedes muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Les agradezco infinitamente. Placer. Gracias, Eduardo. Gracias a Gracias. todos.